a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Una vez más, Parquítenbos en candela. Ministro Ursel Arens tuvo que llegar hasta el lugar. Hoy, 14 de noviembre, es el día de la concientización sobre la diabetes. Declaran calamidad en Colombia por culpa de las lluvias. Alcaldía de Nueva York cierra centro que era para migrantes. En plena transmisión, a un presentador se le cayó la carilla. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer, como siempre, les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para una tremenda semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad lo que ocurrió de una vez más en el área de Parquítenbos con los incendios que normalmente se registran en este lugar. Allí llegó el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, para poderse apoderar de la situación y mirar lo que afectó allí. Según sus declaraciones, ya llegó el tiempo para mirar sí o sí hay que cerrar este lugar. La situación en el DOM en Parquítenbos es preocupante. Ya se ha vuelto normal ver estos incendios en este botadero de basuras y también ha sido costumbre que el cuerpo de bomberos no vaya más a este lugar. Pero en esta oportunidad el incendio creció de tal forma que hasta la presencia del ministro Ursel Arens de la parte de Naturaleza, conjuntamente con BRA, activando también el Departamento de Obras Públicas, hicieron que llegaran a este lugar para poder combatir este incendio, utilizando en esta oportunidad arena en vez de agua. Un proceso que duró largo, pero que según lo que indicaron es necesario para el bienestar del barrio. Ya desde el viernes se pudo notar que en este botadero de basura se estaba incendiando poco a poco, siguió creciendo durante horas de la madrugada y el sábado en horas de la noche ya estaba bastante grande. Allí el barrio de Parquítenbos, Buenavista, Bucutihuec y el vecindario continúan preocupados por los desarrollos que se han llevado a cabo en este incendio. El ministro encargado con la parte de naturaleza, el señor Ursel Arens, recibió mensajes de los habitantes y debido a la situación que allí se estaba registrando, temían de que el viento cambiara y esto afectara diferentes barrios en este lugar. El mandatario decidió presentarse allí en este DOM y ver cómo poder solucionar la situación. El ministro también avisó a departamentos concernientes, entre ellos BRA y el Departamento de Obras Públicas, quienes no lo pensaron dos veces y de inmediato se presentaron. Esto ocurrió en esta situación donde les urge no solamente acelerar los diferentes procesos para poder cerrar este DOM en Parquítenbos y que los ciudadanos de Aruba pueden estar seguros de que están haciendo el máximo esfuerzo. Un año para recibir una solución y para comenzar a ejecutar esto para un problema que ha venido causando peligro para el medio ambiente y para la salud de los habitantes, según lo que indicó el mandatario Ursel Arens. En estos momentos no se puede especular ni tampoco cuáles fueron las causas de este incendio, pero una cosa sí es seguro, es que este DOM es crisis nacional en bueno o en malo, pero tendrá que cerrar. Palabras de agradecimiento tanto a BRA, los bomberos, Serlimar, Departamento de Obras Públicas y otros departamentos, según indicó el mandatario. Cambiando de tema, este viernes la ministra presidente, la señora Evelyn Weber Cruz, y también durante el fin de semana las redes sociales estuvieron hablando frente a lo que indicó, y también ella lo mencionó como un logro, del 1% del surplus para el 2023. Ella mencionó que esto se debe a que han logrado ayudar con el déficit que ha sucedido después de la pandemia. Me quero começar com um elogio para o Parlamento. La ministra presidente, la señora Evelyn Weber Cruz, a través de redes sociales, indicó que llegamos al 1% del surplus para el 2023. Según sus palabras, logro grande para Aruba. La pandemia seguramente afectó en gran manera a nuestra isla, causando una deuda nacional de 900 millones de florines. En el 2020 teníamos un déficit de 1.028 millones de florines y este año el gobierno de Aruba presentó un presupuesto del 2023
con 63 millones de florines surplus. La primer ministro Evelyn Weber Cruz expresó cómo la forma y también indicó cómo se eliminó el déficit que tenían y que fue algo impresionante y remarcable, lo cual no fue fácil, pero se logró. El 2023 seguramente no será un año fácil, pero este surplus le dará espacio financiero al presupuesto para poder financiar inversiones, casas de cuidado y también invertir más en cuidado en general. La mandataria hizo uso de esta oportunidad para agradecerle a todos quienes contribuyeron en este logro, a la ministra de Finanzas, Xiomara Maduro, que lideró y guió el esfuerzo que fue ejecutado en el terreno financiero. También agradeció a profesionales del Departamento Financiero, Departamento de Impuesto, Departamento de Legislación y otros profesionales que también ayudaron. Por último, agradeció al Parlamento por el sostén que recibió durante la temporada de pandemia y un agradecimiento especial a cada ciudadano por contribuir a Aruba y que salga adelante. Según lo que indicó la mandataria, también la semana pasada se estuvo llevando a cabo el tratamiento del presupuesto 2023. Desde el lunes, diferentes ministros del gabinete Weber Cruz estuvieron a su turno para poder tratar este presupuesto de cada ministerio. El viernes pasado fue el turno para la ministra Xiomara Maduro y para la primer ministro, la señora Evelyn Weber Cruz, en donde allí estuvieron hablando y no solamente elogiando la forma como el Parlamento trató el presupuesto. En otra información, hoy 14 de noviembre se conoce como el Día Internacional de la Concientización sobre la Diabetes y acá en Aruba, según indicaron, tenemos el 8% de la población que sufre de esta enfermedad, que es una enfermedad silenciosa y que no es transmisible. Pues es importante un día como hoy darle concientización no solamente al estilo de vida que tenemos, pero también a lo que comemos. Todos los años, el Día Mundial de la Diabetes se enfoca sobre un tema específico. El tema que la Organización Mundial de la Salud eligió para este año es dar acceso a la educación sobre la diabetes. Este día es una buena oportunidad para seguir concientizando a nuestra comunidad sobre este tema, llevando no solamente palabra de vida a las personas, pero también dándoles un mensaje de prevención si la persona es diabética. Se conoce que la diabetes es categorizada como una enfermedad no transmisible. Estas enfermedades tienen una tendencia de una duración larga y es el resultado de la combinación de factores. La diabetes puede ser genética o podría desarrollarse por tener una vida no saludable. La diabetes puede causar problemas cardiovasculares, ceguera, problemas de riñón y amputación de los pies. En Aruba tenemos casi 10.000 personas que utilizan algún remedio para la diabetes, que representa el 8% de la población. El ministro Dangui Ouduber, de la parte de salud, mencionó que la diabetes tiene la atención del gobierno y están formando parte del Plan Nacional de Prevención de Enfermedades No Transmisibles. Todos los años el Día Mundial de la Diabetes se enfoca seguramente en darle a la persona también diferentes tips de salud y cómo esto podría contribuir también para poder mejorar su estilo de vida. Hay estudios muy extensos y que han demostrado cómo esto podría causar también el cáncer cuando una persona tiene un alto consumo de azúcar y el efecto que esto tiene para la salud, no solamente para el peso, pero también para las enfermedades crónicas. El problema más grande es que el azúcar está prácticamente en todo lo que comemos y bebemos. Ha llegado el momento para concientizarnos, según lo que indicó el mandatario. Empieza nuestra ronda internacional en Colombia con la declaración de calamidad en diferentes ciudades debido a las fuertes lluvias que han afectado a la comunidad. Y no solamente por las inundaciones, los vendavales, pero también muchas familias han tenido que ser desplazadas. Un vendaval azotó a la comunidad en el municipio de Soledad. Pedazos de techos volaron a merced de la fuerte brisa que los sacó de las estructuras de más de 50 casas. Mientras en el municipio de Piojó, hoy fue instalado un puesto de mando unificado para monitorear la situación de emergencias en el departamento. 86 familias serán reubicadas. En el Atlántico, por las últimas emergencias, las cifras de afectados pasó de 3.500 a 6.000. A más de 50.000 ascendió el número de familias damnificadas en el departamento de Bolívar. El desbordamiento del río Magdalena tiene afectados a los habitantes de los municipios de Atillo, San Martín y Barranco de Loba.
Uniformados de la Policía de Bolívar, con ayuda de habitantes, construyen barreras protectoras con sacos de arena para evitar más emergencias en estas poblaciones. Cientos de familias evacuadas a 2 albergues en Uribia y el casco urbano del municipio inundado es el saldo del desbordamiento de varios arroyos. Los afectados piden con urgencia atención del gobierno nacional. Las fuertes precipitaciones en inmediaciones al lago de Tota vienen generando emergencias para agricultores de la región. Los campesinos que en la zona siembran fresa y cebolla larga dicen que centenares de cosechas se inundaron y muchas se perdieron. En las últimas horas se registraron emergencias en Buenaventura, Víquez, Jamundí, Yumbo, Valle del Cauca. Una de las situaciones más críticas se presentó en Candelaria, sector Juanchito, con afectación de 100 viviendas por el agua que se devuelve por el alcantarillado, y también se ve afectada la vía Cali-Candelaria, generando paso lento. Aún no hay un censo establecido por parte de los organismos de socorro, pero se estima que hay más de 13.000 familias afectadas. El fuerte aguacero registrado en horas de la tarde generó el desbordamiento de la quebrada Manchay en Silvia, Cauca. Los barrios Boyacá y Caloto, ubicados en pleno casco urbano del municipio, resultaron seriamente afectados. Videos de la comunidad muestran a los afectados tratando de salvar sus vehículos que estaban siendo arrastrados por la fuerza del agua. Y es que no solamente las lluvias han azotado territorio colombiano, sino también, como van a ver a continuación, en Panamá, muchos lugares también han sido afectados por las fuertes lluvias, los vientos huracanados que han afectado a la población y el diario vivir. Campos enteros cubiertos por la fuerza de los ríos, cementerios cuyas lápidas apenas sobresalen de la inundación y residentes del lejano Tonosí que todavía este viernes, entre más agarraban sus escobas para retirar el lodo, más veían todo lo que con esfuerzo dañaron las lluvias: colchones, muebles y enseres. ¡Listo! Llovió tanto que a contracorriente y pendiendo de un hilo, rescatistas sacaban a los afectados de las más de 354 casas que, según SINAPROC, evaluaron entre Herrera, Los Santos y el sur de Veraguas. Incluso los niveles volvieron a aumentar durante horas de la tarde. Hubo también regiones en sitios en la Villa de Los Santos donde el nivel del agua volvió a incrementar, y esto pues ha dificultado un poco y ha retrasado lo que es el proceso de llevar la ayuda y la asistencia humanitaria. Las vecinas al otro lado se le están jugando los puercos. La crecida de los ríos también dejó a porcicultores de luto, con más de 1.000 cerdos ahogados y 30 familias productoras afectadas. Más de 23.000 estudiantes tienen clases suspendidas y varios poblados quedaron casi incomunicados, como el turístico Cambutal, que perdió la vía que lleva hacia el corregimiento de Guánico. Lo más preocupante es que, según ETESA, podría seguir lloviendo en esa región. Se espera pues que las precipitaciones se incrementen más hacia la vertiente del Pacífico, el sur y la parte de las cordilleras de la provincia de Darién y el sur de la península de Azuero y de Veraguas. Así que las autoridades recomiendan no acudir a sitios montañosos ni playas del Pacífico durante este fin de semana. Nos vamos ahora para Chile, porque una vez más durante el fin de semana hubo un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter que afectó la diaria movilidad de los ciudadanos. Las clases fueron suspendidas, al parecer también la corriente. Tuvo diferentes momentos en los cuales se iba, y allí la comunidad pues estuvo aterrada por un nuevo sismo que afectó a su comunidad. Nosotros descartamos en alrededor de 15 minutos, se descarta la amenaza de tsunami en este caso. La gente caminando. 23 horas con 24 minutos marcaba el reloj la noche de este sábado. Instantes de terror fue lo que vivieron los habitantes de la región del Biobío, pero específicamente las personas que estaban en la ciudad de Lebu, donde un sismo de 6,2 grados remeció la tranquilidad de la noche. Pocos segundos después del movimiento telúrico, algunos comenzaron a descender de los pisos más altos en Concepción. Y si nos trasladamos hasta el borde costero de Lebu, la situación era la misma. Familias completas resguardándose, pero esta vez en las alturas. Se parece mucho al terremoto del 2010. Para salvaguardar la integridad física, tengo hijos chicos, mi esposa, mi familia, así que decidimos venirnos a este lugar. Nerviosos como papá, porque los niños lloraban, se movía la casa.
Fueron precisamente 3 los sismos en simultáneo, el más fuerte a tan solo 15 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, el tiempo era valioso y había que descartar una eventual alerta de tsunami. La comunidad fue directamente a la Capitanía de Puerto, ya que nosotros mantenemos esa información preliminar y nosotros descartamos la amenaza de tsunami, no obstante teníamos la duda de la evacuación. Pese a que el CHOA descartó la alerta de tsunami, cientos de personas decidieron evacuar el borde costero de forma preventiva y voluntaria. La gente se alteró mucho, yo creo que por el pánico del 2010, toda la gente subió hacia los cerros toda la noche. Y es que los recuerdos de la fatídica noche del 27 de febrero de 2010 vienen a la mente, donde la alarma de tsunami no llegó a tiempo, más aún considerando que el sismo de este sábado cortó el suministro eléctrico y de agua potable, el cual hasta ahora no es totalmente restablecido. En otra información, cansados de esperar por casi 4 semanas un permiso migratorio, diferentes ciudadanos de diversas nacionalidades decidieron una vez más emprender esta caravana, esta marcha migrante, con destino hasta la frontera con los Estados Unidos, a pesar también de la prohibición que ha tenido los Estados Unidos frente a la entrada de una manera irregular. Sin embargo, ellos han pedido y solicitado la ayuda para que les dejen ingresar. Cansados de esperar casi 4 semanas para obtener su permiso migratorio y sin recursos económicos, este grupo de migrantes de diferentes nacionalidades decidió emprender su camino en caravana para llegar a la frontera norte de México. Son las personas que no tienen recursos, que llevaban más de 30 días o entre 28 y 34 días esperando este trámite migratorio. José, originario de Venezuela, no dudó en atender el llamado hecho por la autoridad municipal para poder avanzar. Que es lo mejor, nos estamos sumando a la caravana porque nuestra familia, todos están sufriendo, entonces le pedimos al alcalde, a todo lo del estado, que nos apoyen a seguir la caravana. Desde el mes de agosto se instaló un módulo por parte del Instituto Nacional de Migración para agilizar la entrega de permisos migratorios a personas extranjeras procedentes del estado de Chiapas. La lentitud de este proceso saturó los servicios básicos de esta comunidad. Por Tapanatepec han pasado más de 200,000 migrantes en los últimos 3 meses. Al día de hoy son más de 14,000 los migrantes que están varados en espera de recibir su permiso de libre tránsito, situación que complica la estabilidad social de esta población de tan solo 13,000 habitantes. La desesperación por la espera y la venta de permisos falsos ayudó para que Yoirma decidiera avanzar sin este documento. Ya hablo con franqueza. Mi permiso, cuando iba a agarrar mi permiso, a mí me vendieron mi número y me dejaron fue en el aire. Entonces me restó fue caminar. Pienso yo que la mayoría venimos sin permiso. Esta caravana aún no define el rumbo que tomarán para llegar al centro del país. Serán los próximos días cuando definan si se van por Veracruz o llegan hasta la capital de Oaxaca, para cruzar al estado de Puebla, a pesar de no contar con los permisos de libre tránsito. Pues hablando de este tema, a menos de un mes de que hayan abierto un lugar, un centro especial para recibir a los inmigrantes que llegaban hasta Nueva York, según lo que indicaron, decidieron cerrarlo porque esto costaba mucho para las autoridades. El informe es de La Voz de América. El centro de bienvenida para migrantes inaugurado en Randall's Island el pasado 19 de octubre con calefacción, capacidad para 1,000 camas, lavandería y centro de entretenimiento, entre otros servicios, cierra sus puertas. Según fuentes oficiales, construir este centro costó $325,000 más otros $325,000 necesarios para mudarlo de la sede original. Activistas creen que este dinero se pudo haber usado mejor. Estos son casi $2 millones perdidos. Y si hubieran usado en comida, si hubieran usado en otras 10,000 cosas que necesita esta ciudad en este momento. El proyecto que debía aliviar la crisis migratoria desatada en la ciudad desde el pasado mes de mayo con la llegada de miles de migrantes desde la frontera deberá ser desarticulado. Este albergaba a hombres solos, su mayoría en busca de asilo. Ellos serán mudados la próxima semana a las 640 habitaciones del Hotel Watson en Manhattan, donde ya hay preparativos. Sí, veo que están trayendo cosas y están entrando. No sé exactamente qué es lo que es, pero me imagino que están trayendo comida y esas cosas. Algunos residentes de Midtown Manhattan se sienten inconformes con la llegada de hombres solos luego de la experiencia que vivieron durante la pandemia. Estoy bien con las familias, pero con los hombres no sé, porque antes tenían hombres solos allá en ese hotel y lo cerraron porque los hombres estaban locos, discutían y peleaban, consumían drogas y todo. Y
nos vamos a un atentado con bomba que ocurrió en las últimas horas en Estambul, en Turquía, que dejó por lo menos 6 fallecidos y cerca de 81 personas heridas. En este momento las autoridades están investigando quién podría estar detrás de los atentados. Realmente ha sido mucha tensión lo que se ha vivido durante todas estas horas luego del atentado ocurrido en la calle de Iztacla, que en este momento se encuentra cerrada y acordonada por las autoridades locales para determinar qué dio origen a esa gran explosión que dejó un saldo de 6 muertos y 53 heridos, según han señalado las estadísticas que ellos han ido recogiendo. Hasta el momento, la tensión entre los turistas que comienzan a abandonar sus hoteles con miedo a que se sigan repitiendo una sucesión de ataques como sucedió entre los años 2012-2017. Nosotros estábamos del otro lado de la ciudad, en la zona asiática, donde compartíamos con amigos cuando nos enteramos de la noticia rumbo al regreso a nuestro hotel. El ataque sucedió a unos 500 metros de la zona hotelera donde nos estamos hospedando aquí en Istambul, la capital de Turquía, donde se provocó grandes entaponamientos y la gente con la confusión salía despavorida corriendo, como pueden ver en algunos videos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Así fue la bienvenida de los niños de Aruba a Sinterklaas y sus pits. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi me se manera pa mi ebo. O el rumón busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid queda conecta con aceitar. Cuidada y llamada de un solo plan queda chat pa bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete y queda claro con aceitar, con aceitar, con aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di como sota que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, afo. Nós vimos para os pés. Nós estamos para os pés para dentro. Então, manem, não é que mais acaba. Baby e rende grande. Mas se queda para for seguro 2 horas. No momento di spray. Kibo que men. Mi tabié quanto? No, a mí me dice 6 horas solo. Que como más me se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tenho descrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para den back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Botar outra saco, tur aia está detectar mais e mais casos de câncer de próstata na Aruba. Depois de câncer de cuero, câncer de próstata é câncer que está prevalecendo bom de gente homem. Na idade avançada, uma grande maioria de gente homem tem célula de câncer na próstata, mas no tour de célula aqui está agressivo. Câncer de próstata está tratável, basta o guarda diagnosticar e tratar na tempo. Simples teste de sangue na laboratório MedLab, de qual mide o nível de peça por evitar sofrimento innecessário. Que por assim, cumpre com teste de laboratório para controlar o nível de peça para somente 46,50 €. Se botar arriba 50 anos de idade, ou arriba 40 anos de idade, o câncer de próstata está bem dilante de uma família. E se você não quer assim para o mês, assim para a família. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
El día de ayer, en horas de la mañana, los niños de Aruba le dieron la bienvenida al hombre de la barba blanca y sus ayudantes. Sinterklaas, conjuntamente con sus pits, llegaron acá al muelle en Aruba Ports Authority para recibir a una gran cantidad de niños que estuvieron allí disfrutando de su presencia. Ayer domingo 13 de noviembre a las 10 de la mañana fue un día bien emocionante para grandes y chicos con la llegada de Sinterklaas y sus pits o sus ayudantes de un barco procedente de España. Después de que durante 2 años debido a la pandemia tuvimos la celebración de una manera virtual, este año los más chiquitines tuvieron la oportunidad de disfrutar estas festividades, especialmente dedicado a nuestros menores. Allí, en el muelle de Aruba Ports Authority, la ministra de Cultura, Xiomara Maduro, estuvo presente para recibir a Sinterklaas y también a sus ayudantes. Después de los actos, como es de costumbre de protocolo, siguió una emocionante parada, la cual estuvo desde APA, llegó hasta Harbor Arena, continuando por L.G. Smith Boulevard y allí, después delante de Wendy's, terminó en la Plaza Padú. Hubo diversidad de comidas, en donde allí también muchos niños y sus padres tuvieron la posibilidad de tomarse fotos con Sinterklaas y sus pits. También los niños pudieron disfrutar de show de baile, juegos inflables y muchísimas actividades en la celebración de la llegada de Sinterklaas. Y llega nuestra sección tan gustada de las más virales y en esta oportunidad les presento un soldado colombiano que tiene nacionalidad americana y que muestra lo que ellos, que se encuentran allí en combate, tienen que comer y no solamente lo que comen, pero también cómo lo calientan. Es que frijoles con chile. Vamos a ver qué es lo que hay. Si alguna vez usted se ha preguntado cómo comen los soldados del ejército de los Estados Unidos, John Alejandro Hurtado se ha convertido en una persona bien importante que a través de su cuenta muestra diferentes métodos, pero también lo que pasa un soldado en los Estados Unidos. Él dice, unboxing de la comida de hoy, la respuesta, un colombiano con ciudadanía americana que hace parte de las fuerzas militares de ese país y muestra no solo lo que comen a diario, sino también los entrenamientos y más experiencias en la milicia. En el video, que ya cuenta con más de 9 millones de visualizaciones, el joven dice, empezamos con lo de siempre, galletas que no nos faltan, un snack, galletas, después seguimos con un pedacito de pan, después tenemos un queso como en crema y para finalizar tenemos comida caliente que serían frijoles con chile. La duda de muchos es cómo se consumen estos alimentos, ya que todo viene empaquetado y diferente a la comida normal. A lo que el joven respondió que se debe introducir el empaque del producto en una bolsa especial con agua, la cual al hacer contacto con una reacción química la calienta y la comida queda totalmente especial para el consumo humano. A través de sus redes sociales, este joven colombiano se ha vuelto tendencia mostrando cómo comen los soldados. Y frío, porque caliente solo las mujeres. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Gillette porque entramos a la última semana de campaña en donde ustedes se podrán ganar un televisor de 55 pulgadas. Aruba, prepárate para marcar con Gillette. Gánate un televisor LG de 55 inch cada mes y premios instantáneos cada semana. Comprando 2 productos de Gillette, incluyendo una afeitadora reusable o un cartucho. Envía un WhatsApp de tu recibo original con tu nombre y teléfono al 594-5860 o deposítalo en las cajas promocionales en los puntos de venta participante. El último día para participar es el 20 de noviembre del 2022. Participa hoy mismo y gana un televisor LG de 55 gracias a Gillette. Vean lo que le ocurrió a este presentador en vivo y en directo. Se le cayó una de sus carillas y él echó la culpa a una tostada dura que había comido minutos antes. Sin embargo, esta gran vergüenza la pasó en vivo y tuvo después, a través de sus redes sociales, explicar lo que ocurrió. El presentador Carlos Adrián del programa En Casa con Telemundo pasó un penoso momento al aire cuando se le desprendió la carilla de un diente. El video de este suceso no tardó obvio en volverse viral. Como consecuencia, él recibió tantos mensajes que se pronunció sobre lo ocurrido y le echó la culpa a una tostada mexicana. Me han pasado cosas fuertes al aire, pero lo de hoy fue extraordinario. Luego del programa fue a donde su odontólogo, que lo atendió de urgencia. No lo iba a contar, pero resulta
recibe un montón de mensajes y para que no les cuenten mal, mejor lo digo yo. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook ustedes nos pueden seguir y pueden mirar todas nuestras emisiones. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.